Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Salvador Mendiola, alumno del Diplomado Técnico en Urgencias Médicas nivel avanzado. Y referente a la primera tarea que tenemos para hablar de los servicios médicos de urgencia, me gustaría comentar algunos temas, sobre todo históricos, que no se mencionaron de forma directa en el manual o en las clases. Sobre todo hablar que finalmente la historia de los servicios médicos de urgencias, pues la podemos remontar y rastrear como tan vieja es la cultura bélica en la humanidad. Es decir, donde ha habido una guerra, donde ha habido una batalla, siempre han existido los servicios de urgencias, aunque, claro está, no siempre han sido tan profesionalizados como el día de hoy, o ni siquiera teniendo algún tipo de personal directamente enfocado en ello. Si entendemos la atención de urgencias como el simple hecho de tratar de disminuir el riesgo de muerte de una persona en una situación extrema, una emergencia médica como tal, bueno, pues ese era el pan de cada día en la época de las batallas antiguas. Nos remontamos desde el antiguo imperio egipcio, todas las culturas helénicas y sobre todo en la República Romana, donde ya se comenzó a formalizar como tal el llevar el hospital hacia el campo de batalla, el acercar los servicios de urgencias a las personas, a los soldados de forma directa. En la República Romana se forman en los campamentos de los legionarios los conocidos como los valetudinaria. Estos valetudinaria eran los lugares en donde se le daba la atención médica de urgencia a los soldados que habían sufrido algunas heridas graves durante el campo de batalla. Y no es hasta que llega el imperio con César Augusto que se logra legalizar no solamente la medicina militar o medicina de urgencias, sino la medicina en general, dado que la gran mayoría de los médicos o primeros respondientes del campo de batalla eran griegos o esclavos directamente. César Augusto fue el primer emperador de Roma y fue también el primero que decidió legalizar a todas las personas que practicaran la medicina, sin importar si eran esclavos o ciudadanos griegos. Los valetudinaria eran estos corredores que daban acceso a dos salas, a una derecha y una izquierda, donde se podía llevar a cabo la atención médica de urgencias a los combatientes de la batalla. Se les daba una atención oportuna siempre y cuando hubieran podido sobrevivir después de la batalla completa. Y esa es la gran diferencia con los servicios de emergencia que conocemos hoy en día. Aquí realmente no había una persona, no había grupos de soldados o de personas encargados de forma directa en ir por la persona, ir por el soldado herido y traerla hacia detrás de las líneas de combate para poder atenderlo. Simplemente las personas que sobrevivían o los soldados que sobrevivían, si podían regresar al valetudinaria, pues se les atendía. Si no, pues lamentablemente lograban perecer la gran mayoría en el campo de batalla. No es hasta las guerras napoleónicas, donde ya todos sabemos, se comienza a desarrollar este sistema de triage y se desarrolla la primera ambulancia, que viene de la raíz francesa ambulante. Es el primer mecanismo o el primer servicio que se tiene registrado como tal de una carreta con un grupo de personas que se encargaban, que su única función era directamente ir al campo de batalla, recoger a una persona, a un soldado herido y regresar detrás de líneas de combate para su pronta atención. Y también se fue utilizando este sistema de triage para el, bueno, no solamente vamos a ir a recoger al herido, vamos a recoger a la persona que sea más probable que sobreviva y que tenga las heridas más graves, que cumpliera con esos criterios. Aquellos cuya vida no iba a ser capaz probablemente de sobrevivir en el puro trayecto de regreso a las líneas defensivas, bueno, pues no se le iba a recoger, y a las personas también que su vida no estaba en riesgo de forma directa o inminente, pues tampoco se iba a trasladar a esas personas. No es aún así hasta la década de los 40 que un servicio de urgencias como lo conocemos hoy en día comienza a surgir. Los primeros respondientes de urgencias médicas fueron los bomberos y los departamentos de policía en Estados Unidos, y no fue hasta la década de los 60 donde todos sabemos, bueno, se comenzó a formalizar ya un curso de entrenamiento en urgencias médicas para la atención prehospitalaria de forma formal directamente por la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos.
En Latinoamérica, algo que a lo mejor dista bastante en cuanto al tiempo de lo que se vio en Estados Unidos, a pesar de que sí copiamos de forma directa los servicios de urgencias, no había todavía una profesionalización, sino es hasta finales de la década de los 70. En 1979, el doctor Gustavo Báez, cirujano de la Cruz Roja, es el primero en intentar dar aquí en México con un tipo de entrenamiento formal para los respondientes, aunque estos esfuerzos fueron sin éxito. No fue hasta 2 años después donde el doctor Dres, Griff y Zamudio retoman el trabajo que había dejado Baez y entonces sí logran ahora establecer un programa de entrenamiento formal enfocado en las urgencias médicas prehospitalarias. Y finalmente llegamos a lo que es el servicio de urgencias como lo conocemos hoy en día, donde dependemos de la primer respuesta de un ciudadano o el conocido como primer respondiente, que puede ir desde simplemente activar el sistema médico de emergencias llamando al número que normalmente suele ser 911 y activando como tal, solicitando una ambulancia o los servicios de emergencias necesarios para atender la situación que está poniendo en peligro la vida de una persona. Una vez el ciudadano o el primer respondiente entra en contacto con el servicio de emergencias, el primer contacto que va a tener la ciudadanía con el servicio de urgencias va a ser el despachador, quien responde las llamadas de la ciudadanía que pide el auxilio. Este despachador se va a encargar de dos cosas principalmente, de tratar de triangular una unidad médica móvil, una ambulancia, para que logre llegar a la ubicación de la persona que la está solicitando y logre atender acorde a lo que el solicitante está demandando, que es la urgencia. Y también, si es posible, el despachador puede dar instrucciones al primer respondiente para tratar de aminorar la herida o de contener el tipo de herida, dependiendo cuál sea el caso. Una vez pasa todo esto, debe de haber una respuesta oportuna de los servicios de emergencias para que lleguen los técnicos en emergencias médicas al lugar para la atención oportuna del paciente. De así requerirlo, el técnico en urgencias médicas debe tener la capacidad de poder decidir y discernir si es necesario el traslado del paciente a una unidad hospitalaria, qué tipo de unidad hospitalaria y cuál de todas ellas le será de más conveniencia al paciente para el tratamiento de sus heridas o de su patología directamente. El trabajo también es trasladar, como decíamos, directamente al paciente a la institución hospitalaria para que tenga un cuidado médico más integral en la sala de urgencias y, de ser necesario, una posterior hospitalización o alguna derivación a alguna especialidad médica. Posterior a esto, pues la cadena del sistema de emergencias médicas termina una vez dado el servicio médico con la rehabilitación o con el periodo de convalecencia hasta que la persona pueda retomar la mayor parte de actividades que podía tener antes de la lesión o del evento patológico. Aquí en México y en Latinoamérica tenemos las divisiones a nivel profesional de los TUMS, de los técnicos en urgencia médica, comenzando por el nivel más básico, que sería un primer respondiente, que como vimos puede ser realmente cualquier ciudadano o alguna persona con un entrenamiento muy básico en RCP o en maniobras de salvamento de vía aérea básicas. Después le sigue el TUM básico, que es una persona que ya tiene más conocimiento respecto a los mecanismos de trauma y algunas veces en patologías muy básicas. El TUM intermedio, que solamente está vigente en algunos países de Latinoamérica, siendo Estados Unidos, por ejemplo, una excepción que no tiene, ya eliminó como tal el TUM intermedio, reemplazándolo directamente con el TUM avanzado. El TUM intermedio es aquel que tiene la capacidad de poder dar infusiones intravenosas y el conocimiento de medicamentos básicos. Muchas veces los programas básicos aquí en México o en Latinoamérica tienden a mezclar los programas del básico y del intermedio, por lo que un básico tiende a estar, como digo, entre estos dos niveles realmente. Y finalmente el TUM avanzado, el técnico avanzado, que ya tiene un conocimiento más profundo sobre las patologías de base que pueden acontecer a las personas o que puede padecer la población en general o donde él labore, tiene un conocimiento más avanzado sobre la farmacología de urgencias y tiene un conocimiento en general más avanzado respecto a todos los temas traumatológicos y de atención al paciente en comparación con los niveles intermedios y básicos. También está el nivel de técnico superior universitario o directamente paramédico en Estados Unidos, donde ya se tiene una profesionalización contando con un título y una cédula profesional individual para poder dar atención de forma individual y poder dar una atención de forma más profesional, con un profesional certificado por una cédula nacional.
Y por último, pues comentar el tema que ya hemos visto desde el libro hasta dentro del propio curso y que seguiremos viendo y que vemos día con día con los servicios de urgencia o los servicios médicos en general donde participemos, que es la mejora continua, donde finalmente no se busca no fallar, sino que se busca identificar los fallos para tratar en medida de lo posible evitar este tipo de fallos. Muchas veces, como bien comentaba Jaime Charfen, está muy mal visto, está eh, muy, bueno, muy mal visto, está muy mal visto el hecho de que una persona, que un paramédico, que un médico, que cualquier respondiente de clínicamente se equivoque, cometa un error. Y muchas veces lo que se tiende a hacer es esconder ese error o simplemente pues pasarlo por alto, lo cual nos está frenando a nivel de sociedad médica para poder desarrollar mejores planes dentro de los propios equipos de trabajo para conocer a las personas, conocer cuáles son sus debilidades, poder apoyarlos en mejorar esas debilidades y en dado caso de que la situación los rebase, poder reemplazarlos si es que nuestras habilidades o las habilidades de alguien más son mejores para una tarea en específico mientras la persona se sigue capacitando. Pero solamente nos vamos a dar cuenta de nuestras debilidades y nuestras fortalezas cuando somos capaces de admitir los errores y cuando tenemos la voluntad y la convicción de poder atender y poder hacer las cosas de una forma con humildad para saber en qué nos estamos equivocando. Y bueno, pues muchas gracias. Este es el tema del día de hoy. Que tengan un excelente día, chicos, chicas, y éxito con el diplomado.